Hola, hola, bueno, faltan unos cuantos segundos para las 7:30, entonces vamos a esperar a que se conecte más gente. Un par de minutos, ahí está bien, y ya estamos arrancando. Ok, ahora sí. Bueno, mientras se conecta un poquito más de gente, les voy a contar una historia rápidamente y fue que ayer, vamos a ver a qué hora era eso, ayer domingo íbamos a almorzar, son las 3:30 de la tarde. Yo vivo en Escazú, habíamos pasado el peaje, ya íbamos, digamos, a la altura de Walmart de Escazú. En eso vienen unas motos atrás, esas motos, de esas motos grandes, ¿verdad? Que suenan y uno nada más, bueno, yo que soy fan de las motos, abre uno la ventana para escuchar aquel rugido. Entonces pasa el primero, adelante mío hay un carrito color rojo que está muy echado hacia la izquierda. Nosotros vamos en el carril de la derecha, tanto ese carro como nosotros, y al lado izquierdo vienen otros carros, pero él viene muy tirado a la izquierda. Entonces el de la moto pasa a la par, ¿verdad? Y atrás venían como 6 motos más y efectivamente van acercándose las diferentes motos hasta que en la última el muchacho del carro de adelante le echó el carro a la moto. Por dicha no pasó nada, pero sí, este muchacho de la moto se puso súper enojado y empezó a gritarle y a hacerle señas y paraba y aceleraba. Yo decía, no lo hagas porque llevarlas de perder, ¿verdad? Estás en un carro, estás luchando contra un carro, uno no sabe la gente loca y de pronto puede pasar algo. Bueno, al final el muchacho se fue. Todo esto se los cuento porque yo ando en moto también. De hecho, la razón de haberla comprado fue cuando abrimos la sucursal. La primera sucursal nuestra fue en Escazú y la segunda fue en Pinares. Y, hijo de puña, la primera vez que yo me fui en carro a Pinares, que duré como 1 hora y media, yo dije, no puedo hacer esto. Entonces me compré una moto y así la uso para ir a las sucursales cada miércoles. Entonces, interesante. La vez pasada creo que les hablé, ¿no? De un amigo, Robert Kiltz, se llama, él es médico ginecólogo en Nueva York y tiene fertilización in vitro y además la otra vía que es inseminación artificial. Él hace lo mismo que yo hago porque él tiene las 7 clínicas en Estados Unidos, lo que pasa es que él usa jet propio y que él maneja, ¿verdad? Yo lo hago a mi nivel en una motito, entonces nada más esto es para generarles conciencia de que, bueno, independientemente de lo que pase en la calle, siempre un motociclista tiene familia, tiene hijos, tiene esposa, entonces tal vez que tratemos con cuidado y si algo pasa, pues no, mantengamos la calma. El otro día también íbamos hacia Pinares y detrás de mi esposa un carro que se veía que accidentalmente iba a cambiar, no accidentalmente, sino simplemente cambió de línea, venía una moto de esas que andan como locos, que son los muchachos que se matan, y el MAE encontró la razón perfecta para sacar un spray pimienta y tirarle al señor que iba manejando, un señor adulto mayor. Entonces la gente anda muy loca. Entonces nada más como un tema de mesura, y bueno, yo creo que ya estamos los que estamos. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente los que no estuvieron en la sesión anterior. Mi nombre es Donald Vega, yo soy nutricionista, soy el fundador de Philosophy y de verdad les aseguro que cada segundo que vayan a invertir conmigo hoy va a valer la pena, porque hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante, a todos nos concierne y es por qué se da el autosabotaje y qué hacer al respecto. Hoy no es el tema que voy a tratar, sin embargo, les voy a poner por ahí para que ustedes anoten. El número es 7277, lo voy a anotar acá, 7277 7277-6066. Si ustedes escriben ahí mañana, les van a mandar un link, porque es que yo no lo tengo aquí a disponibilidad, pero ya se lo voy a pasar a ella después. Ella es la chica de servicio al cliente. Y les va a pasar un link de un videito que hice contándole a la gente cómo es que
¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son las estadísticas en relación a los propósitos de Año Nuevo? Y, ojo, atención, se las menciono. No me voy a meter en ese tema porque hoy tenemos otro tema, pero ¿cuáles son las estadísticas de los propósitos de Año Nuevo? Al final de la primera semana, un 24% de la gente ya se retiró de sea lo que se haya propuesto hacer, ya sea dejar de fumar o dejar de tomar alcohol o bajar peso o empezar a hacer una rutina de ejercicio, no importa. 24% ya se retiró en la primera semana. El segundo viernes de enero es el momento en donde más gente se retira. Al final, 31 de enero, 30 de enero, el 64% de las personas ya dejó su propósito de año nuevo tirado. ¿Y saben qué es lo más triste? A final de año, solamente un 9% de la gente logró sus objetivos. Y tal vez ustedes estén ahí. Digo, claramente ahorita están conectados porque su interés es mejorar y los felicito por eso. Pero este video, cuando ustedes manden ese número, un mensajito de WhatsApp al 7277-6066, les van a mandar el link al video en donde yo explico por qué es que eso pasa y qué hacer para estar blindado al respecto. Ok. Dicho eso, y ahora lo voy a mencionar nuevamente porque es un video de verdad que le cambia la vida a la gente, porque el primer paso para el cambio es la conciencia. Es más, si no lo han leído, no sé por qué lo deberían haber leído, pero si están listos para hacer un cambio, resulta que hay un libro que nos ayuda y nos lleva a través de los 6 pasos de la efectividad del cambio. Este libro se llama Changing for Good, cambiando para bien. No existe en español, bueno, por lo menos que yo sepa, y es un libro que te habla de 6 pasos, todos importantísimos, y resulta que el ser humano no cambia de un momento a otro. Bueno, puede darse, pero atraviesa esos 6 pasos de un solo, y les voy a contar cuáles son. El primero se llama precontemplación. Simplemente una persona no sabe que tiene un problema y por lo tanto no le interesa cambiarlo. El segundo se llama contemplación, y la contemplación es: yo sé que tengo un problema, pero no estoy listo para cambiarlo. Luego el tercero es preparación. En preparación yo empiezo a buscar información, a ver cómo le entro a este problema o reto, pero todavía no estoy haciendo nada al respecto. El cuarto se llama acción. Ahí es donde empezamos de manera activa, 1 de enero, ¿verdad? Es como, y ya les voy a explicar por qué tiene lógica no que solamente el 9% de la gente lo haga, porque se mandan a acción definitiva sin haber pasado por los 3 pasos previos. Entonces empiezan con acción masiva, pero que se quedan en el camino. El quinto paso es mantenimiento y terminación. No, perdón, mantenimiento. Mantenimiento es cuando la persona está haciendo algo al respecto para continuar el cambio, pero todavía requiere esfuerzo. Y finalmente, terminación, que es cuando ya lo adoptó y se convirtió en algo inconsciente. Ya es un hábito, no tiene que preocuparse por ello. Entonces, en términos de un cambio, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque lo interesante de este libro, y ya ahora vamos a entrar al tema del que vamos a hablar, que también esto no es excluyente. Lo interesante de este libro es que habla de la historia de cómo se crea, porque lo que ellos andaban buscando era descubrir el mejor mecanismo para hacer que la gente deje de fumar. Y por supuesto empezaron a hacer una investigación para ver cuáles eran las diferentes estrategias, y resulta que de las escuelas de psicología había como 140 posibilidades, muchas veces que se enfrentaban unas con otras, o sea que no había como un patrón continuo, siempre si este proponía el otro proponía completamente lo opuesto, y según ellos ambos funcionaban. Entonces imagínense ustedes la confusión: ¿cómo vamos a crear un libro de un método efectivo si hay tantas teorías de cómo podría hacerse? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a la mesa de dibujo y dijeron: ok, aquí lo más fácil es agarrar a la gente que ha cambiado solita, sin ayuda de ninguna intervención psicológica, y sigamos a ver cuáles fueron los pasos que siguieron, a ver si de pronto hay un patrón, y efectivamente descubrieron ese patrón, y ahí es donde crean el libro Changing for Good, que está lleno de sabiduría. ¿Y qué significa esto? Que cada persona pasa a través de diferentes pasos, y esos pasos llevan al siguiente, y el siguiente lleva al siguiente. Pero especialmente si uno es el que quiere influenciar a alguien para cambiar, ¿saben cuál es la parte más importante? Uno nunca le debe dirigir el mensaje de manera directa diciéndole: tenés que cambiar, porque eso genera resistencia de parte de la persona, y la persona termina haciendo totalmente lo opuesto. Ahorita voy a hablar un poquito de eso más adelante sobre el tema que hoy vamos a tratar. Entonces, ese libro es muy vasto en explicarnos cómo ayudar a una persona a pasar de precontemplación a contemplación, de contemplación a preparación, de preparación a acción, de acción a mantenimiento, y de mantenimiento a terminación, para que pueda lograrlo para siempre. Changing for Good es lograrlo para toda la vida.
Entonces les recomiendo que se lean ese libro independientemente de si ustedes tienen que hacer un cambio o no, porque uno siempre estará con alguien que necesita hacer un cambio. Y es una buena herramienta. Verán qué poderoso que es. De hecho, es un bestseller. Bueno, entonces, ¿qué es el autosabotaje y qué hacer para eliminarlo? Empecemos describiendo lo siguiente. Hay dos razones por las cuales el ser humano decide cambiar. El ser humano decide cambiar porque quiere acercarse al placer o porque quiere alejarse del dolor. ¿Ok? Nosotros estamos diseñados de una manera en donde la supervivencia es nuestra prioridad más alta. Queremos mantenernos vivos. Entonces estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantenernos vivos. Eso significa que si hay algo que nos molesta, nos produce dolor, automáticamente buscamos alejarnos. Entonces, el ejemplo típico, usted sabe que un disco quema, no lo sabía, lo toca, se quemó y ya a partir de ahí usted siempre va a mantenerse alejado de la posibilidad de quemarse porque ya aprendió que eso quema. Entonces, alejarse del dolor es una gran prioridad. Pero la otra también es acercarse al placer. ¿Qué se refiere con esto al placer? El placer, y les voy a contar cosas que la gente nos cuenta, tanto del dolor como el placer. El placer se refiere a algo que uno mentalmente anhela, se proyecta y en el momento en que se visualiza como que lo está alcanzando, experimenta una sensación de dopamina porque siente que su vida va a ser muy positiva, va a cambiar, es ese ideal, ¿verdad? Es algo hacia lo que uno le apunta, que le va a mejorar su vida en general. Y eso, ese acercarse al placer puede darse a nivel mental, emocional, físico y hasta espiritual. Así como alejarse del dolor puede ser a nivel mental, emocional, físico y hasta espiritual. Entonces hagamos una descripción de ejemplos de cada uno de lo que la gente nos cuenta para que ustedes se den cuenta porque de ahí es donde nace el tema de autosabotaje. Entonces, primero, alejarse del dolor. A nivel mental, la gente nos cuenta que pasan cansados todo el día. Cuando se despiertan, simplemente se sienten agotados y necesitan andar tomando café tras taza de café, tras taza de café, o han perdido la memoria ya no es tan a punto como antes la tenían, ¿verdad? Entonces a nivel mental hay un dolor interno que están dispuestos a no seguir soportando, ¿verdad? Ese momento en donde la persona dice, hasta aquí, no más, estoy listo para cambiar. Y ahí tenemos a una persona motivada. Entonces, dolor mental, dolor emocional. Es, por ejemplo, cuando las personas, y todo esto les cuento, lo que nos cuentan, se pone frente a un espejo y simplemente no se soporta o no puede tener relaciones sexuales con su pareja. Les cuento caso de lo que yo veía antes cuando dábamos las clases presenciales. Y entonces una muchacha lleva 6 meses de tener relaciones sexuales con su pareja porque simplemente no se gustaba y no quería que la vieran así. Entonces, ese dolor emocional hace finalmente que las personas tomen la decisión de hacer un cambio porque están hartas. Hay un caso, creo que lo mencioné la vez pasada, de una paciente que tenía 3 años de estar postergando un viaje y ese viaje era en crucero porque tenía dolor emocional de no poder ponerse un vestido de baño con confianza. Entonces, simplemente una baja autoestima. Ok, eso es dolor emocional. Luego está dolor físico, y dolor físico es de, me duelen las rodillas, no aguanto el sobrepeso, paso con fascitis plantar o la espalda me está doliendo y eso se debe a mi sobrepeso y la persona lo reconoce, eso es dolor mental, perdón, físico y está dispuesto a hacer lo que sea porque ya llegó y está harta, dice, no puedo soportar más, hasta aquí, no más, ya estoy listo. Estamos claros con el dolor, alejarse del dolor entonces es una prioridad. Y suele ser una prioridad todavía más potente que acercarse al placer. Acercarse al placer entonces a nivel mental, ¿qué puede ser? Quiero empezar a estudiar una nueva carrera o estoy llevando una maestría. Bueno, en mi caso yo estoy llevando 2 maestrías en este momento. Una es sobre psiconeuroinmunoendocrinología y la otra es sobre salud hormonal y fertilidad para hombre y mujer. Entonces, si yo no tengo la capacidad ni siquiera de retener algo de memoria o paso agotado, el alcanzar el placer para mí, bueno, ya les acabo de describir cuál es el dolor, pero alcanzar el placer para mí sería entonces proyectarme donde estoy finalmente obteniendo todo este conocimiento para poder ayudarle a más gente. Entonces, a nivel mental, entonces tenemos tal vez más energía. A nivel físico, yo quiero ser, y el otro día, el viernes, de hecho fue que estoy hablando con una muchacha, perdón, el sábado, una fiesta, que ella tiene 2 hijos y que simplemente no puede agacharse a jugar con ellos por dolor de rodillas y ella sabe que es
por un tema de sobrepeso. De hecho, tiene 10 kilos de sobrepeso. Va a empezar el martes, mañana. Pero ella, entonces, ¿cuál es su motivación? Es que ella quiere tener la capacidad física de poder subir y bajar las gradas cuando está con los chiquillos y tener ellos una mamá que está presente y activa. Ese es su gran anhelo, ¿verdad? Les cuento el dolor, que no soporta las rodillas, pero el anhelo es que ella quiere ser un ejemplo para los chiquillos. Eso es a nivel físico, y a nivel emocional, entonces es, no sé, les cuento otro caso. Yo quiero ser juzgada por mi capacidad física, perdón, mi capacidad mental y no por mi apariencia física. Entonces ella anhela que en el momento en que logre algo, ella va a tener una autoestima lo suficientemente alta, que es su razón de ser, en ese momento, su objetivo, para poder sentirse que ella vale mucho más, porque no se siente juzgada. ¿Verdad? Entonces ese placer emocional, yo en mi caso personal, yo tengo uno muy concreto y es que yo quiero pesar 100 kilos con 5.5 de grasa corporal. Creo que lo mencioné la semana pasada. ¿Y por qué lo hago? Porque mi hijo es mi inspiración y mi inspiración me dice, yo quiero que mi hijo tenga un ejemplo de una persona presente, con más proyectos, con más capacidad física, que puede ser muchísimo más capaz en todo sentido. Por ejemplo, ¿a quién uso yo como estandarte en ese sentido para yo inspirarme y por lo tanto inspirar a mi hijo? No sé, personas como Kelly Slater. Kelly Slater acaba de cumplir 50 años y ha ganado 11 títulos mundiales en surf y sigue compitiendo en el más alto nivel y ganando competencias. Entonces, ¿a quién creen ustedes que yo observo como un modelo a seguir? Pues a una persona como él, no a la persona que de pronto ya está totalmente vencida porque cree que cumplió 50 años y en su mente está el paradigma de que cuando uno cumple 50 años ya todo va cuesta abajo. Y ahí es donde voy. Entonces, ¿por qué se sabotea el ser humano? ¿Por qué se sabotea? Porque subconscientemente, si el proceso para alcanzar placer o alejarse del dolor representa dolor interno, de alguna manera, ya voy a poner ejemplos, entonces inmediatamente viene un bloqueo subconsciente y hay un desvío del camino que se venía siguiendo. Ejemplos. Yo tengo, por ejemplo, la idea loca de que la grasa es mala. Y les digo loca porque la evidencia lo demuestra. Y hubo publicaciones inclusive en el 2020 con expertos de panel que fueron los que antes recomendaron en el 2015 y 2020 las metas, perdón, 2005 y 2015, dos de ellos eran de los que recomendaban que la grasa es mala y hay que bajarla. Bueno, ellos dijeron, venimos a corregir. Eso yo lo tengo publicado en el libro. Es una parte en la que hablo sobre la historia del libro de la ciencia de la pérdida de peso. Entonces, esta persona tiene no sé, un paradigma de que la grasa es mala. Y entonces de pronto, no sé, va a comer huevos y aguacate. Y entonces la persona efectivamente está empezando a bajar grasa corporal y se ve y la ropa le queda más liviana. Y de pronto esta persona es la que dice que quiere como objetivo, y esta era una muchacha, de hecho yo lo menciono en el libro también, cuyo objetivo era a los 40 años hacer un viaje, ¿verdad? Diferente, a un crucero con sus dos mejores amigas y usar vestido de baño de 2 piezas, y ese era su objetivo, y ese era el placer que ella quería alcanzar en términos físicos, y esa era su motivación. Me dice ella, tal vez esto parezca muy superficial, pero es realmente lo que me motiva. Yo, no, si es, eso es. Y no sienta que es superficial, si es su motivación, es lo que la va a llevar a lograr lo que usted quiere. Entonces esta persona tiene esa motivación. Y efectivamente empieza a bajar grasa corporal cuando está comiendo tal vez 2, 3 huevitos con la yema, por supuesto. Y yo siempre menciono, vea, agarrar la yema de un huevo y botarla es como agarrar un anillo que tiene diamante. Usted agarró el diamante, lo tiró a la basura y se quedó con la lata. Se quedó con la clara, esa es la lata. El diamante, usted lo tiró al suelo. La yema, nunca la boten, manténganla siempre, es la parte más valiosa del huevo. Entonces, digamos que la persona, pero tiene ese rollo mental de que es un paradigma, dicho sea de paso, es una creencia profunda a nivel subconsciente que hemos obtenido por autoridad, intensidad y repetición. Me explico. Autoridad es cualquier figura autoritaria de donde uno haya escuchado un mensaje, especialmente si éramos personas muy pequeñas, que no teníamos un concepto creado de la realidad. Y una autoridad, ¿quiénes son las autoridades en nuestra sociedad? Los padres, los abuelos, los tíos, los maestros, sacerdotes, médicos, toda persona a quien uno vuelve a ver hacia arriba, porque esa persona sabe lo que está diciendo y entonces debe tener la razón. En el momento en que nos emite un mensaje, eso cala profundo a nivel subconsciente
y se convierte en un paradigma. Autoridad. Intensidad es cuando el mensaje viene asociado a una emoción muy profunda, buena o mala, ¿verdad? Entonces, ahora que les contaba del libro Changing for Good, que se hizo para dejar de fumar originalmente, pero en realidad es un libro que se puede aplicar para cualquier cambio que la gente quiera. ¿Qué pasa con una persona que deja de fumar de un día al otro? ¿Verdad? Intensidad, intensidad en el mensaje de su mejor amiga o su familiar murió por cáncer de pulmón. Intensidad, esa persona inmediatamente cambia el paradigma de lo que es el fumado de bueno, estar ahí para estar generando respiración o relajación, a algo sumamente negativo. Y le cambia el paradigma y le cambia las acciones a partir de ahí. Porque uno no cambia de afuera hacia adentro, uno cambia de adentro hacia afuera. Y aquí es donde viene la tercera parte. Entonces, cualquier mensaje que venga con intensidad emocional, si viene de una autoridad, uno no tiende a cuestionarlo y se impregna. Eso es lo que la gente dice, a mí eso me marcó. Y cuando uno dice, a mí eso me marcó, usted simplemente está diciendo algo que a nivel profundo y subconsciente le quedó grabado y usted reacciona sin darse cuenta. Ok, y el tercer punto es repetición. Entonces, autoridad, médico, intensidad, se va a morir del corazón. Repetición, si come grasa desde 1960 hasta la fecha, entonces de ahí no es casualidad que mucha gente crea que eso es así, aunque ha sido desmentido ya por la ciencia de más alto nivel. Esta persona está perdiendo peso, efectivamente, y se está viendo mejor, pero como está comiendo aguacate, que es grasa, aceite de oliva, que es grasa, y la yema del huevo, que es grasa, dentro de su esquema y menú de su alimentación, esta persona, aunque está viéndose mejor, es decir, se está acercando al placer, subconscientemente está pasando por un lugar en donde asustan, es decir, por dolor profundo, porque en su interior y de manera absoluta, porque recordemos que uno no ve el mundo como es, uno ve el mundo como uno es. Y si como yo soy es que yo estoy convencido de que la grasa es mala, entonces en el momento en que yo voy perdiendo peso y me estoy poniendo mejor para poder usar el vestido de baño de 2 piezas, que esta muchacha nos decía, pero a nivel profundo yo estoy con temor porque mis arterias se me están llenando de grasa, entonces adivinen ustedes qué pasa. Inmediatamente el subconsciente, en el momento en que detecta que el camino para llegar al placer es doloroso implícitamente, de alguna manera, de acuerdo a mis propios paradigmas, inmediatamente se desvía. Y sin darse cuenta uno deja de hacer las cosas porque simplemente no se lo puede explicar. ¿Por qué? No se lo puede explicar. ¿Qué cólera? Porque ¿qué es el autosabotaje por definición? Yo sé qué hacer, sé cómo hacerlo, pero simplemente no lo hago. Entonces les voy a poner otro ejemplo que está en el libro de la ciencia de la pérdida de peso. Ese fue un ejemplo impactante y bueno, la estadística es salvaje. Mucha gente es abusada sexualmente y el 85% de la gente abusada sexualmente termina abusando de alguien más. Eso es una cadena. Lo importante es que uno tiene la posibilidad de romperlo si uno fue víctima de eso. Entonces, todas estas estadísticas que les digo son reales de una asociación que se dedica a apoyar a gente que ha sido víctima de violación o de abuso sexual. Y esa es la estadística que la señora me contó, 85% de la gente termina abusando de alguien más. Pero bueno, ¿qué pasa con esta muchacha? Ella nos había buscado luego de 15, no les miento, 15 intentos para bajar peso. Y ella dice que en todos los intentos bajaba peso, pero después lo volvía a subir. Ahorita voy a hablar de un tema muy importante de por qué uno no puede asociarse al dolor, ya concreto en el tema de lo que nosotros les podemos ofrecer a ustedes, de ayudarles a bajar peso y aumentar masa muscular. Porque la gente deja los programas abandonados. Pues resulta que esta muchacha no lo sabía, pero nos sentamos y logramos sacar esa información subconsciente. Ella interpretaba, porque no lo sabía, no lo recordaba, ella recuerda entonces ese evento, a los 9 años ella había sido víctima de abuso sexual, y ella interpreta en su interior, ojo, ella quería, esa era la que quería bajar grasa para obtener un sentido de capacidad mental y emocional, autoestima elevada, para no ser juzgada por su físico, sino por su intelecto. Y entonces ella, en el momento en que empieza a bajar peso, 15 veces lo intentó, 15 veces. Esa persona llega a un punto de bloqueo porque subconscientemente, lo que ella me mencionó, su cuerpo interpreta que cuando ella está bajando de peso está volviéndose más atractiva.
y hacerse más atractiva es aumentar la posibilidad de sufrir de violencia sexual otra vez porque es más atractiva. Entonces, ¿qué hacía ella? Subconscientemente se escondía detrás de la grasa para simplemente no hacerse visible. No lo sabía, pero lo descubrimos juntos al final del proceso. Entonces, ¿qué pasa? Ella se sabotea porque simplemente no tiene fuerza de voluntad para seguir haciendo algo que le vaya a considerar un cambio en su vida. No, ella se sabotea subconscientemente porque el lugar hacia donde ella va, que es bajar grasa corporal para sentirse más atractiva y tener más autoestima para que sea considerada una persona de calidad, no por cómo se ve, sino por lo que es y en general, es pasar por un periodo peligroso, susceptible emocionalmente, que de acuerdo a un paradigma, la búsqueda le dice a usted, ni siquiera se le ocurra pasar por ese lugar, ¿verdad? Por el lugar de donde es delgada y atractiva, según sus estándares. Entonces, inmediatamente empezaba a bloquearse. Vean, amigas y amigos, el 86% de los factores para hacer un cambio, en este caso, bajar grasa corporal, son mentales, no son mecánicos. El 14% solamente es un tema mecánico. Usted haga esto, en el caso nuestro que trabajamos con estas 10 poderosas variables, usted haga esto, asoléese a esta hora, duérmase a esta hora, piense de esta manera, bloquee las cargas electromagnéticas de su celular de esta manera, tome la cantidad de agua. Esto es mecánico, es simplemente las instrucciones y ahí están. Pero ¿qué es lo que hace que la gente finalmente no se mueva en la dirección de completar un proceso? Ese proceso de autosabotaje, porque por definición, en el momento en que yo vaya hacia el placer o me esté alejando del dolor, si ese camino me conduce subconscientemente a un área dolorosa según mis paradigmas y mi almacenamiento subconsciente, mi subconsciente va a ver cómo me desvía del camino porque yo no puedo seguir por ahí. No sé si tiene sentido hasta ahora, pero es la razón de por qué la gente se autosabotea. Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? Primero que todo hay que cambiar. Primero hay que descubrirlo y nosotros a través de las clases que damos, lo que ponemos es a la gente a través de 8 preguntas en donde exploran a nivel subconsciente qué es lo que tienen ahí, ¿verdad? Por una serie de claves, yo no les digo, vamos a explorar su subconsciente, no, responda a esto y de pronto la persona, wow, se les paraban los ojos porque descubren información importante que no conocían y que en ese momento acaba de ser transformadora, porque uno se transforma de adentro hacia afuera. Entonces, todas aquellas personas que lo intentan una y otra vez y no lo logran, ¿verdad? Hay una frase, se me olvida el nombre, ¿quién fue que la dijo? Dice, si crees que la causa de todos tus problemas son los demás, deberías mandar al resto de la gente al psiquiatra para que se solucionen tus problemas. Y en realidad los problemas que uno tiene son producto de una serie de pasos que uno va siguiendo sin darse cuenta de manera subconsciente, y cuando descubre que uno es el que está detrás de lo bueno o lo malo, tiene finalmente el poder para empezar a cambiarlo. Entonces les cuento por qué hacer una dieta es lo peor que uno puede hacer. Porque la dieta es dolorosa, es restrictiva, es problema, lleva rebote y un montón de cosas. Entonces, vean ustedes el cambiar la comunicación interna y externa, la retórica de yo estoy cambiando mi estilo de vida versus yo estoy haciendo una dieta, aunque en el primer caso también cambie su alimentación y sea exactamente la misma mecánica a nivel subconsciente y de manera muy poderosa, en el momento en que yo digo estoy haciendo una dieta, estoy destinado al fracaso, porque es doloroso implícitamente. Pero ¿qué pasa si yo digo, yo estoy cambiando mi estilo de vida? Nunca mencioné la palabra dieta, ni siquiera me la refiero a mí mismo cuando me estoy conversando conmigo mismo. Entonces le paso por debajo a las defensas subconscientes y mi cuerpo no se autosabotea. Si es por el significado de la palabra dieta, pero si una persona, por ejemplo, empieza a asociar internamente que hacer un cambio de estilo de vida va a provocar que su vida se empeore de alguna manera, entonces les pongo el ejemplo de una señora, ella llegaba súper desarreglada y de pronto la empezamos a ver que llegaba súper maquillada, puña, y le pregunta a Carolina, monje, la nutricionista, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué venís tan bonita? Es que estoy agarrando autoconfianza. De pronto la descubre que empieza a llegar desarreglada otra vez y le pregunta qué es y dice, es que mi esposo se puso celoso y me está diciendo que yo quiero cambiar porque seguro me gusta alguien del trabajo. Razón suficiente para que entonces ella interpretara que lo que estaba logrando era más negativo que positivo y se vuelve a desarreglar. Ven ustedes qué interesante cómo funciona la mente.
Pero bueno, para que amplíen un poquito más del tema, porque ya se me va a acabar el tiempo, entonces métanse al 7277-6066 y piden que les manden el videito que con muchísimo gusto les hicimos para que descubran ya sobre el tema de cómo lograr las metas para largo plazo. Pero básicamente la causa del autosabotaje es eso, uno asocia más dolor que placer. Entonces busquemos el placer y enfoquémonos solo en el placer, visualicémoslo en la noche, en la mañana y enfoquémonos hasta lograrlo. Bueno, amigas y amigos, que pasen una linda noche y es un placer haber estado con ustedes. Y sigan adelante, no se retiren de Orange Theory, que es lo mejor que ustedes pueden hacer. Y ojalá ganen el reto, si van a participar en el reto. Buenas noches.